Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Elena, sobre todo porque es la que ha estado en contacto conmigo, por haberme invitado a este workshop y tener la oportunidad, sobre todo, de ver esta sala tan llena, ¿no? Y esta acogida. Y lo que voy a tratar durante mi presentación es contaros un poquito algo que puede ser aplicable, creo que todos sois farmacéuticos, a vuestras líneas de trabajo o vuestro futuro, y lo que hacemos dentro de la Fundación Medina. La investigación, o sea, la presentación la he dividido en estas partes. Primero os voy a contar un poco qué es lo que hacemos en Medina, luego por qué trabajamos en productos naturales y por qué creemos que los productos naturales es una fuente de nuevos microorganismos y de nuevos microorganismos que producen fármacos que podemos utilizar en un futuro, fármacos que quizá no se puedan utilizar directamente, pero fármacos que se pueden modificar y que se pueden sintetizar o que se pueden encapsular y que se pueden utilizar de una forma y de administrar de una forma mucho más efectiva y que se siguen necesitando a pesar de que tengamos muchísimos fármacos en el mercado. En el mercado hay fármacos, pero a veces incluso en las áreas como antiinfectivos, que creemos que hay muchos y que se pueden vender, hay momentos como en casos que ha pasado en un corto tiempo, como el ébola, en el que estamos sin nada que podamos llevarlos a un tratamiento efectivo, con lo cual necesitamos seguir generando fármacos, pero de una forma inteligente, de una forma que sea más innovadora y que sean más aplicables a las necesidades que tenemos ahora. Hay áreas como el Alzheimer, que han sido, o como todas las neurogeneraciones que han sido anteriormente descritas, en las que estamos completamente sin ningún tipo de alternativa y sin ningún tipo de tratamiento. Y hay otras áreas en las que sí que se tiene tratamiento, como por ejemplo el cáncer, pero sin embargo todo lo que tenemos es tóxico y se le da a las personas, y nos las dan a las personas cuando tenemos una patología, porque no hay otra alternativa y nos alarga la vida, pero no nos cura. Entonces es un campo en el que hay que seguir investigando, en el que hay que seguir aplicando nuevos conocimientos y en el cual nosotros estamos enfocados y trabajando en este tipo de... Yo creo que es que si me pongo aquí os quito, ¿no? Bueno, con este tipo de aproximaciones. Os voy a describir un poquito qué es lo que hacemos en Medina, en qué nos enfocamos. Por lo tanto, somos un grupo pequeño y no podemos enfocarnos en todas las áreas y en todas las necesidades, pero en qué nos enfocamos y qué tipo de trabajos colaborativos hacemos, y que puede ser un ejemplo para nuevas colaboraciones y para nuevos trabajos conjuntos. El origen de Medina es este edificio que está, como ha explicado Elena, en el Parque de Ciencias de la Salud de Granada. Es un parque donde hay una bioincubadora, donde hay gente de la Universidad de Granada, donde hay centros públicos y privados. El nuestro es un centro público y privado sin ánimo de lucro, es una fundación. Eso significa que todo lo que generamos y que todo lo que obtenemos desde un punto de vista financiero lo volvemos a reinvertir en investigación, en las líneas que nosotros establecemos y las que son prioritarias para nosotros, y que no tenemos ningún tipo de beneficio para nada. Todo se repercute en eso. Pero sí que hay una parte privada, que es la multinacional MSD, que es de donde partimos el grupo que estamos en Medina, y una parte pública, que son las dos consejerías, la de Innovación y la de Salud de la Junta de Andalucía. El grupo tiene una trayectoria de más de 50 años, como se describe, quizá aquí no, pero la siguiente, vamos, y tiene una serie de conocimientos que era el centro de desarrollo de productos de fármacos a partir de microorganismos aislados de productos naturales de la multinacional MSD. Ese centro se cierra en el 2008 por una serie de razones estratégicas, y entonces pues tenían una serie de equipamiento, una serie de conocimientos, y había personas que querían seguir trabajando en este área. La multinacional cede todo lo que había lo cede de una forma altruista, pero tenemos que salir de la compañía y decidimos irnos a Granada, y nos enfocamos en Granada. Con lo cual hay tres áreas, como las que os pongo ahí: un área de microbiología, otro área de búsqueda de nuevos fármacos y otra área de experiencia en la translacionalidad de lo que se consigue, moverlo y aplicarlo en la sociedad. La idea nuestra siempre es de hacer algo aplicado, algo que tu resultado, o sea, juntar la básica con la
la básica con toda la aplicación, con la aplicada, y que algo que lo que podamos obtener lo podamos repercutir en la sociedad para tener una utilidad de esa investigación que hacemos. No es fácil, no es una tarea fácil, es muy difícil y sobre todo trabajando en fármacos es lo más complicado en salud. Se puede trabajar a partir de las cosas que nosotros obtenemos en otras áreas y tiene una trayectoria mucho más difícil. Es muy difícil, sabéis que poner un fármaco en el mercado es muy complicado, necesitas pasar muchas etapas y necesitas tener una seguridad enorme. Siempre que explico esto y que hago el ejemplo, si ahora mismo tuviera la penicilina, tuviera que ponerse en el mercado, seguramente que no se pondría, porque pasaría la FDA y la EMA, no pasaríamos en aquel momento se puso, pues porque realmente era una necesidad y porque era lo primero que se puso en marcha. Todo esto lo que nos aporta es conocimientos tanto en buscar esos microorganismos, en cómo buscar y cómo ver que son realmente seguros, y ver cómo colaborar o cómo patentar o cómo obtener estos nuevos descubrimientos para aplicarlos tanto y unir tanto la academia como la industria. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos áreas en las que trabaja la Fundación? Son en el descubrimiento y también en buscar esas plataformas de seguridad. Las plataformas de seguridad es fundamental porque si tú descubres un fármaco y ese fármaco tiene interacciones cardiovasculares o tiene interacciones con otras drogas, realmente no puede ser. Entonces, nosotros hemos desarrollado toda esta plataforma de bioseguridad dentro de la Fundación, teníamos ese conocimiento previo, entonces le hemos expandido y le hemos tenido mucho más, con la idea de que aquellos fármacos con los cuales apostemos y podamos llevar a un futuro aplicación, sean seguros. Aquello que no tenga una seguridad o que sea muy complicado, realmente no abandonarlos, sino dejarlos de lado y solamente trabajar en aquellos que sean un poco prometedores. Y al mismo tiempo hemos desarrollado toda una plataforma. La experiencia en aislar metabolitos secundarios es enorme porque llevábamos mucho tiempo. Entonces toda esa experiencia y toda la plataforma que tenemos de equipamiento para poder hacer ese aislamiento de metabolitos secundarios se ha aplicado a dos tendencias y a dos movimientos que hay actualmente y que es fundamental, como es la metabolómica. Todas las ómicas hoy es todo el futuro, tanto la genómica como la proteómica como la metabolómica. Quizá la menos estudiada es la metabolómica, pero al haber todo este conocimiento que nosotros teníamos de ensayos de aislamiento de metabolitos, era una oportunidad para poder trabajar en toda la metabolómica. La metabolómica la utilizamos para aislar nuestros metabolitos o para estudiar nuestros metabolitos de los caldos de fermentación que nosotros tenemos de los microorganismos y a la vez para hacer estudios de cortes de enfermos con la idea de buscar unos biomarcadores que podamos ser en un futuro y poder unir la persona que ha hablado antes, no recuerdo, algo multidisciplinario, algo, o sea, el futuro tratamiento no va a ser un tratamiento de una molécula sola, sino que tendría que ser algo entre un biomarcador, o sea, en el que se junte un biomarcador, una molécula, un compuesto y una aplicación para que tú ese compuesto lo puedas distribuir y lo puedas hacer a través de una nanotecnología. ¿Por qué los productos naturales? Pues como veis en la diapositiva, bueno, quiero pediros perdón, no os he pedido, todas las diapositivas están en inglés, pero es que fundamentalmente ahora todo lo tenemos así, entonces quería pediros perdón por ello. Los productos naturales son una fuente inagotable, más de la mayoría de todos los fármacos en todas las áreas que hay, y cuando digo productos naturales incluyo tanto plantas como microorganismos, producidos por microorganismos. Son una fuente inagotable de nuevas entidades químicas que aunque se tratan algunas veces de diseñar a partir de toda la computacional, no se consiguen, y a partir de los microorganismos o a partir de plantas se pueden obtener unas entidades químicas completamente novedosas que las puedes utilizar como punto de partida. No significa que esa entidad química sea la que tú vayas a aplicar en el futuro a un paciente, sino que la puedes utilizar como punto de partida para que después el químico médico lo modifique y lo cambie y pueda hacer algo que sea más administrativo o que se pueda distribuir igual. Entonces, nosotros, no es un trabajo fácil, hay controversias, ha habido momentos en los que solamente se tenía que trabajar con todo lo sintético, ha habido momentos en los que solamente se apostaba por lo que veniera de la naturaleza, pero
un ten con ten, las dos cosas juntas, como todo, no hay que irse a los extremos, sino con un ten con ten es necesario. Lo sintético, porque solamente puedes sintetizar. El problema que se tiene que trabajar con productos naturales es que es un proceso largo, no es un proceso sencillo. En el sintético tú tienes la molécula, la cambias, la modificas y la tienes y ya tienes el compuesto puro. Cuando tú trabajas con fermentaciones que se hacen a partir de productos naturales, a partir de microorganismos aislados de productos naturales, tú tienes que hacer toda la fermentación y ahí tú lo que tienes es un caldo, pero luego tienes que purificarlo, con lo cual es un proceso inmediato, sino que tienes un proceso más largo. Pero tienes al final el resultado de poder tener una entidad química que no la has obtenido de la otra manera. Lo que hay que ir innovando es en todo este proceso, para que ese proceso sea cada vez mucho más corto, hacerlo de una forma más efectiva y no siempre poniendo lo mismo para que obtengas las mismas entidades químicas. Como veis en la diapositiva, el número de moléculas, hasta un 53% de todas las moléculas que se han desarrollado y que nuevas entidades químicas entre 1981 y 2000 y 2010 vienen todas un 53% de origen natural. Eso aporta, y lo que sucede es que la mayoría de las grandes multinacionales lo ha cortado, pero no ha cortado solamente el ensayo y trabajar en productos naturales, ha cortado toda su investigación y lo que hace es ahora mismo sacarla fuera y subcontratarla. Esto está en manos de pequeños grupos, de pequeñas biotechs que han trasladado todo ese know-how y que se mantiene y que lo desarrollan. El peligro que hay es que como ese know-how y ese conocimiento de poder trabajar con todo esto, y lo indico a nivel microbiológico, a nivel biológico, a nivel químico, no se transfiera y no se transmita a personas como vosotros, a personas que tienen todo el futuro para desarrollar su carrera profesional y su carrera investigadora, si les gusta, pues eso se perderá. Y no habrá momentos ni químicos que sepan aislar moléculas de este tipo, porque trabajar con microorganismos no es lo mismo que trabajar con plantas, ni químicos que sepan hacer bioprocessing para escalar la producción a tanques de fermentación. Entonces, por eso es tan importante, y nosotros también dentro de la Fundación hacemos mucho trabajo de enseñar, de formar a gente para que pueda continuar con algo que creemos que es una pena que se pierda todo ese conocimiento y que se pueda transferir a otro. El número de grupos pequeños como el nuestro, nosotros somos 24 personas y hasta 35 con contrato asociados a proyectos. Los grupos pequeños son los que realmente mantienen ahora mismo en este momento la investigación. Y son grupos pequeños que están sacando moléculas nuevas, como las que veréis al final que os voy a presentar, y son grupos pequeños que ahora mismo las grandes multinacionales están contactando porque están sedientas, sus moléculas están sus patentes están acabando, necesitan que haya más compuestos y más moléculas para poder seguir teniendo su negocio, o sea, su forma de vivir, y no tienen, entonces van a buscar a este tipo de biotechs pequeñas. La pena es que es muy difícil mantenerlas en este momento y hay muchas luchas y hay que salir fuera, o sea, hay que buscar. Nosotros buscamos nuestras colaboraciones, nuestros contactos en todo. Con esta diapositiva lo que os he querido decir es que tanto a partir de productos naturales, de microorganismos, usamos dos tipos de microorganismos que son bacterias, entrando fundamentalmente las productoras son streptomyces y también hongos filamentosos. Se producen moléculas, como veis, de lo más variadas, grandes, más pequeñas, con más radicales, con menos, y que pueden servir en todas las áreas, o sea, que puede ser utilizable. No solamente pueden servir en estas áreas, sino que, puede servir en muchísimas más áreas. Luego hay una diapositiva que os he explicado en dónde puede tener aplicación toda esa colección de microorganismos aislados durante muchísimo tiempo y que puedan ser utilizados el metabolito secundario que se produce en la fermentación en áreas distintas, como yo lo he enfocado en este momento en salud, porque estamos en farmacia, pero puede tener muchas más aplicaciones. Entonces, dentro de lo que las librerías que tiene Medina, lo que
Estas librerías son moléculas pequeñas, moléculas entre 300 hasta 1000 de peso molecular. Las librerías consisten en toda la colección de microorganismos y en las librerías de extractos. Las librerías tienen un tamaño enorme, más de 100.000, y las librerías de extractos también más de 100.000. Estamos determinando el genoma de esos extractos. Es algo muy tedioso, caro, pero es algo importantísimo, porque eso te puede servir para buscar nuevos pathways de producción de fármacos que realmente no puedas estar descubriendo por una metodología de fermentación normalmente. Y se pueden utilizar en todas estas áreas, no solamente en fármacos, sino que si estas moléculas pequeñas tú las tienes y las tienes congeladas en una librería de extractos, esas moléculas también pueden servir para hacer para cosmética, para un extracto para cosmética, para poderlo tratar, para agro, para buscar bioestimulantes de crecimiento, para buscar enzimas de colorantes para colorantes, buscar también otros tipos de enzimas para producir, por ejemplo, que el jabón coloree, que tenga mayor o menor proporción de limpieza, y también la otra aproximación que os he dicho es de buscar biomarcadores. Este es un poco un ejemplo de todo donde podemos aplicar toda esa gran colección, y realmente la colección nuestra ha sido una colección que ha sido explorada en el área de salud y no en todas las áreas, en algunas áreas más como antiinfectivos o como anticancerosos, pero por ejemplo en tuberculosis jamás ha sido explorada y sigue siendo una necesidad. Pero en estas otras áreas, en las áreas de buscar algo como una especie de sustancia para compuestos volátiles para poder utilizar en alimentación, en bebidas, en catálisis, no ha sido evaluado nada. Con lo cual, nosotros, como os he dicho, tenemos que movernos. O sea, nosotros tenemos hemos sido ayudados durante un tiempo, la fundación, pero luego tiene que subsistir por sí sola, con lo cual nos hemos movido a todas estas áreas para poder obtener financiación y podernos mantener más tiempo. ¿Qué áreas hay dentro de la fundación? Dentro de las fundaciones estamos divididos en estos grupos, y dentro de los grupos, el grupo de screening es el grupo en el que yo estoy encargada y en el que trabajo. Hay un grupo de química, hay un grupo de micro, un grupo de bioanálisis y de metabolómica, y hay un grupo de preclínica. El grupo de análisis y metabolómica está dentro del grupo de screening y el grupo de preclínica también está dentro del grupo de screening. El trabajo es un trabajo multidisciplinar. Si no trabajáramos todos juntos, no conseguiríamos la molécula al final. El grupo de micro, esto es un poquito la tecnología que teníamos. Partíamos de una tecnología avanzada, enorme, porque realmente estábamos dentro de una multinacional y trabajábamos a escalas de campañas de screening o campañas de cribado de 100.000 y de 1 millón de muestras. Entonces, eso era algo que tirarlo era una pena. O sea, los que tomamos la decisión de apostar por aquello que ha costado muchísimo, pues era algo que realmente no se ve mucho en nuestro país y que era una pena no mantenerlo. Esto os da un poquito la idea. Y lo más así significativo, no sé, os voy a explicar un poco, es esto es un robot de líneas celulares, en el cual, si habéis trabajado alguno con líneas celulares, pues hace todo lo que tú puedas trabajar en una campana o en una sala blanca, lo puede hacer el robot. Coge trabaja con sus frascos, tiene sus incubadores, lo abre, cuenta, hace recuento, o sea, puede trabajar. Y eso lo que nos ha permitido es mantener montones de líneas celulares, si no las podríamos, para hacer las campañas de cribado que hacemos. O sea, realmente es así. No quiere decir y no sustituye a las personas. A las personas los robots no les sustituye. El robot trabaja, pero el robot no piensa. La persona que trabaja con eso es la que tiene que pensar, y la persona que tiene que decidir cuándo y cómo tiene que parar el crecimiento y tiene que hacer las cosas, o cuándo hace el ensayo, por qué sale, no sale o por qué se distribuye. Con lo cual los aparatos no nos sustituyen a nosotros tenemos que colaborar y trabajar con ellos, ¿no? Porque eso es la pregunta de siempre que lo enseño. Entonces ya no queréis más, no vais a contratar a más gente. No, eso no es así. O sea que hay mucho trabajo para hacer, y os empujo a ello, a luchar y a creer si queréis hacer investigación en la investigación. ¿Qué partes son fundamentales
en todo el trabajo de buscar nuevos metabolitos metabolitos secundarios a partir de productos naturales. Hay que buscar las cepas, hay que saber su genoma, eso te da información para ver qué cepas son nuevas y para ver qué cepas y qué microorganismos producen esos metabolitos secundarios en una forma distinta a las que teníamos antes. Hay que buscar las dianas, los ensayos no pueden ser los mismos de siempre. No podemos seguir buscando inhibición de un microorganismo, lo que nos trae toda la genómica de todo el genoma de todos los microorganismos patógenos está ahora mismo identificado, tenemos esa gran suerte. Y entonces eso lo que nos permite es saber cuáles son aquellas dianas que nunca se habían estudiado, nunca se habían evaluado y que en un futuro que son esenciales para que ese microorganismo o para que esa línea celular crezca o no crezca y poder crear ensayos a partir de esas dianas nuevas. Diferentes, esto es toda una innovación y tú tienes que ser nuevo en todo esto, que es esencial para buscar los nuevos fármacos, los nuevos metabolitos. Y después, ¿cómo producirlos? Estas cepas producen estos metabolitos y hay que ensayarlos aquí. La producción también tiene que ser nueva, no vale con crecer siempre en el mismo medio, siempre en el mismo medio, siempre en el mismo medio, porque si no siempre obtendrás el mismo metabolito y tú no quieres hacer ese tipo. O sea, ya más penicilinas, más tasol, no necesitamos, eso se modifica y está descubierto. Lo que necesitamos son nuevas entidades químicas. La colección, como os decía, es una colección de un tamaño, tiene más de 100.000 cepas, están recogidas por todo el mundo. Cuando digo recogidas, lo que está recogido son las muestras a partir de las que se aíslan los microorganismos. Las muestras son muestras naturales, que pueden ser tanto marinas como terrestres, y dentro de las muestras, imaginaros, desde una hoja hasta un excremento, hasta una madera que esté en putrefacción, hasta agua de un charco, y siempre pensamos que todas las zonas que son cálidas son más, sí, hay más riqueza, pero a veces a nuestro lado, que nos han explorado, hay montones de posibilidades y de endemismos que nos pueden dar sustancias que en un futuro pueden ser interesantes. En este momento nosotros estamos buscando, al estar en Andalucía hay más de 18 parques naturales y entonces hemos obtenido el permiso para poder muestrear dentro de los parques. Nunca habíamos muestreado en Andalucía desde cuando trabajábamos en Madrid, y era una oportunidad. Y entonces lo que estamos muestreando, y tenemos proyectos para hacer en zonas áridas, recogiendo plantas de las zonas áridas de la zona de Almería, y a partir de esas plantas de zonas áridas trabajar con extractos de plantas y trabajar a la vez también con hongos endófitos que están dentro de las plantas. La forma de que tenemos de almacenar la colección, a partir de esos microorganismos, hemos producido extractos, y esos extractos se han tratado con un solvente orgánico que es acetona. La razón de elegir acetona es porque es un solvente que coge tanto polares como apolares, y entonces solamente podíamos, por razones estratégicas, por razones de coste, elegir un solvente, y hemos elegido el que tiene todo el barrido. No está guardada la colección en extractos de acetona, no son extractos de acetona, sino que realmente se extraen los caldos de fermentación con acetona. Esa acetona se centrifuga y lo que se hace es evapora, porque si tratáramos todos los ensayos con acetona, los mataríamos a los microorganismos, a las líneas celulares. Y realmente al final lo que hay en la colección es un extracto acuoso con un 20% de MSO para procurar que tengas todas las sustancias disueltas. Crecemos los microorganismos aquí, los podemos crecer también en tubos, los podemos crecer también en matraces, y luego la colección se guarda a -20 en ese tipo de... Y estos son las muestras que yo os digo que en un futuro podrían servir para buscar nuevos fármacos, para buscar nuevos bioestimulantes para crecer plantas o para buscar un cosmético. La colección, como es muy grande, está dividida en una serie de módulos. No se puede trabajar con 130.000 muestras a la vez, pero sí que hay distintos módulos con distintos orígenes y con distintas características, que vienen de muestras marinas o que han sido preseleccionadas previamente o que tienen una alta diversidad química o que tienen un alto rango de... O sea, según lo que
quieras buscar y según lo que quieras hacer, puedes utilizar un módulo o el otro. También, como tenemos no todas las cepas que están en la colección están dentro de la colección de extractos. Hay muchas cepas que no han sido nunca crecidas para producir el metabolito secundario, con lo cual también se pueden hacer en una serie de módulos a demanda. Si tú quieres ese tipo de muestras que están recogidas en una zona y que tengan una taxonomía específica, tú puedes ir a buscarlas a la base de datos y poderlo guardar. Eso es otra de las cosas que puedes hacer, que hacemos, es buscar a partir de, creemos que todas las montañas que están rocosas no tienen seres vivos, tienen montones de seres vivos. Entonces, buscar la diversidad en orígenes distintos, como líquenes o como a partir de piedras o de granito. Todo esto, finalmente, es la parte química. La parte química es fundamental. Si no llegaríamos, tendríamos la actividad, pero no tendríamos la estructura. Si no sabes la estructura, tú no puedes tener nada, y al final no tienes nada, aunque tengas solamente la actividad biológica. Con lo cual es fundamental tener un grupo de químicos que sepan fraccionar, a partir de las fracciones hacer analítica, es decir, buscar a partir de espectrofotometría de masas de baja y de alta resolución aquello que tenemos previamente identificado y que no queremos seguir identificando. Para eso tenemos una base de datos que ya están guardados todos esos espectros de luz ultravioleta y que se puede buscar la comparativa, y aquellos que sean iguales a algo que ya está conocido, no trabajar en ella y solamente trabajar en lo que sea completamente novedoso. Y luego finalmente todo el aislamiento y elucidación estructural que es para lo cual tenemos un RMN con una criosonda y que permite trabajar, para los que estéis familiarizados, con 30 microlitros solamente. Uno de los hándicaps que tienen trabajar con metabolitos aislados de microorganismos es que a veces la producción es poquita. Entonces, para llegar a la estructura, tú no buscas miligramos, a lo mejor tienes que buscar con muy poquita cantidad de microgramos. Entonces, la criosonda lo que te permite es trabajar en lugar de trabajar con 500 microlitros de un tubo de RMN, que es así, pues bueno, trabajar con un tubo más pequeñito, que solamente con 30 microlitros, puedes llegar a determinar la estructura. Y fundamentalmente, lo que también es importantísimo, sobre todo cuando trabajas en antiinfectivos, que hay muchas cosas descubiertas a partir de microorganismos helados de productos naturales, es tener una buena base de datos para que te quite y te desbroce todo aquello que ya es conocido y solamente enfocarte con lo que es nuevo, y con lo cual no quiere decir que en ese caldo no haya una cosa nueva, puede ser que la haya, pero si la mayoría de la cantidad que hay corresponde a algo conocido, lo que nosotros hacemos es ponerlo de lado y trabajar solamente enfocándonos en algo que sea novedoso. Todo esto, en la parte de screening, los laboratorios que tenemos es de bioseguridad 2. Esto significa que no podemos trabajar con tuberculosis que no sea subrogada, y entonces todo el trabajo que se hace con microorganismos ya que necesiten más de unos laboratorios de tipo 2, se necesita colaborar, o colaboramos con otros grupos, ¿no? O trabajamos con cepas subrogadas que no son patógenas y hacemos un primer cribado y después ya lo mandamos al otro lado. Todo es para manejar este número de cantidad de datos y para poder recoger todos los datos y toda la trazabilidad desde que una muestra se recoge y viene de tierra y después la ensaya al final y tienes la estructura. Lo que se necesita es también tener un gran grupo de computarización, informáticos que trabajen junto con los biólogos y junto con los farmacéuticos y junto con los químicos para poder recoger todos estos datos y saber y tener en cualquier momento, saber que la muestra que tú tienes en tu colección en un momento dado ha hecho este ensayo, ha tenido esta actividad y ha obtenido estas curvas, o sea, y se ha recogido en el polo norte o donde sea. Eso es fundamental. Para eso, otra de las cosas que se necesitan y que es fundamental es tener bioinformáticos. En este país hay muy pocos y en el mundo hay muy pocos. Es un área en emergencia, es un área que se puede aplicar en este caso que os estoy diciendo, pero en todo lo de los ómicas, todas, me da igual que sea proteómica como sea de otro, es un área también fundamental, porque realmente
no hay, y el que se tenga una cabeza científica junto con una cabeza informática y que se puedan entender las dos y que puedan compaginar y que los datos los puedan tener una resolución y unos conocimientos y sacar resultados, a veces es necesario, porque el informático sí que sabe mucho de informática, pero el biólogo o el científico sabe mucho de ciencia, pero que se puedan compaginar las dos cosas, y es algo que cada vez estamos, lo que se llama Big Data, cada vez hay más datos y que no somos capaces de sacar unos resultados, y que tenemos que tenerlos. Entonces, las áreas en las que estamos enfocadas son estas. ¿Por qué estamos enfocados en estas áreas? Estamos enfocadas porque no podemos abarcar todas las áreas. Con el número que os he dicho que somos tan limitados no podemos. Y creemos que, como os he dicho al principio de la charla, sigue existiendo una necesidad en estas áreas, tanto en infecciones, en parásitos, en todo lo que se llama enfermedades olvidadas, fundamental, porque es algo que las multinacionales dieron de lado y que no hicieron, pero que realmente en el tercer mundo se necesita tener, no hay nada para poder tratar malaria, o lo que hay es muy tóxico, y en oncología, bueno, ya os lo explicaba antes, y en neurodegeneración también. Esto es un poquito los grupos con los que trabajamos. Hay grupos, y bueno, al final os explicaré, tanto de grupos pequeñitos, de biofarma pequeñas, grandes, y lo que hay que estar es tener una mente amplia. Hoy no se puede trabajar de uno en uno y en mi laboratorio haciendo yo mi investigación. Hay que trabajar en colaboración, hay que trabajar para que voy a desarrollar una técnica yo aquí en mi laboratorio cuando el otro la tiene, y en un minuto dado tú puedes obtener el resultado colaborando con ellos. Esto es algo que antes incluso... Esto es algo que incluso antes ni siquiera se lo planteaban todas las grandes empresas, o sea, las grandes multinacionales, y que ahora cada vez están colaborando muchísimo más y haciendo acuerdos incluso entre ellas, para poder ir dando los resultados afuera, o sea, sacándolos fuera. El proceso de descubrimiento que seguimos, y que es normalmente el que se sigue para obtener un nuevo lead o un nuevo compuesto, es realmente poner, es como un embudo, como si veis, es como un embudo. Poner microorganismos nuevos, cuanto mejor y más diferentes, o ver cómo todos los pathways que puedan producir sus metabolitos secundarios los puedes dejar de estar silenciados y despertar para que produzcan ese metabolito con nuevas alternativas, identificar la genómica, identificar nuevos métodos de producción, juntar hacer sinergias entre los microorganismos, buscar nuevas ideas, nuevas alternativas aquí. Hacer un ensayo puede ser a gran escala o pequeña escala. O sea, no hace falta ensayar esos números que yo os he dicho, con una pequeña escala. Si tú tienes un ensayo nuevo y es en una diana nueva, puedes obtener resultados buenos, con ensayar 6.000 muestras o 1.000 muestras. Confirmar esos activos, tener metodologías de confirmación. Entre este paso y este paso es fundamental. Estos pasos finales son los más caros, son en los que más se emplea el más tiempo. No es fácil a veces que te encaje todos los puzzles de la estructura para saber cómo es, y no es fácil hacer la purificación. No os olvidéis que de lo que partimos son extractos crudos. En ese extracto crudo es un microorganismo que le pones en un medio de fermentación, te crece ese medio de fermentación y tú tienes un extracto crudo. En ese extracto crudo hay aproximadamente entre 8 y 10 o 11 diferentes metabolitos, según la producción. Hay algunos que son más ricos, ahí tienen solamente 6, hay otros que tienen 12, hay otros que... y a veces son complicadísimos. Cuando tú los inyectas en el perfil, en el HPLC, ese perfil de HPLC a veces te da un pico y dices, bueno, este es el pico, y lo que haces es seguir esos perfiles de HPLC por la actividad y tratar de encajar cuál es el perfil que es activo, o sea, cuál es el pico que es activo con la actividad. A veces si solo te da un pico es muy fácil, probablemente será ese, pero si lo que te da es una montaña o si te da varios picos, tú tienes que ir como quitando los árboles del bosque para realmente identificando. Es un proceso complicado. Por lo tanto, lo que tiene que pasar a esta parte de purificación y de caracterización y de elucidación estructural tiene que ser lo más prometedor y lo mejor. Entonces, cuando tú diseñas un ensayo, tú tienes que diseñar un ensayo primario o un ensayo que tú puedes poner para ensayar
todas las muestras que tú tienes aquí. Yo os estoy hablando de las muestras de los microorganismos porque son las con las que más estamos familiarizados, pero pueden ser muestras de plantas, pueden ser muestras sintéticas, pueden ser derivados hechos por químicos orgánicos, o sea, puede ser cualquier tipo de muestra. Lo que necesitas es tener aquí en este paso ensayos que llamamos secundarios, o ensayos que te caracterice la actividad o el hit o la actividad que tú has obtenido, de tal manera que esos ensayos luego te identifiquen y digan la muestra o la activa o el activo por el cual más, o los activos por los cuales tienes que seguir y tienen que seguir más interesantes, según los resultados de todas las muestras, de todos los ensayos secundarios, son estas. Y entonces llegar aquí a purificar un número determinado. No puedes purificar 50. Todo el proyecto se te va. Bueno, económicamente es imposible, y menos ahora con los proyectos que tenemos, pero es que no es costo efectivo, vamos, en absoluto. Y al final, una vez que tú hayas obtenido esta elucidación y que tú tengas caracterizado esta molécula, lo que tienes es que caracterizarla biológicamente. Pero he puesto esto al final porque esto es fundamental. Hoy día no se necesita saber el modo de acción. Tú buscar un anticanceroso, aunque no sepas cuál es el pathway en el que está actuándose, si es menos tóxico y mantiene la vida de la persona en meses, acabo de estar en un congreso del cáncer, y se miden las actividades de cáncer por tiempo que prolonga la vida de la persona, y el tiempo que prolonga la vida de la persona es en meses. Entonces tener algo que sea en ese área, no todas las áreas tienen estas características, pero en ese área tener algo, aunque no sepas su modo de acción, no hace falta tener su modo de acción, pero tener algo que sea seguro, que sea nuevo y que tenga poca toxicidad es fundamental. O sea, y que prolongue la vida de la persona en un mes, en 2 meses y en 3 meses es fundamental. O sea, en el área de cáncer. En el área de antiinfectivos fundamentalmente no. En el área de antiinfectivos te exigen que sea seguro, que sepas un poquito cómo actuar, pero tampoco te exigen el modo de acción. Por eso el modo de acción lo podemos buscar al final. Una vez que tú tengas todas esas características y que sepas que es seguro y que no tiene interacción con otros fármacos y que puede hacer, esto lo puedes hacer al final, determinar su modo de acción. Y por supuesto, en el área de neurogeneración, que fue la que anteriormente se abordó, cualquier cosa que se obtenga, siempre que tenga una efectividad y que sea más o menos tóxico, pero ahí no se va a mirar la toxicidad, que sea efectivo, aunque no sepas si está inhibiendo una diana u otra, se va a considerar. Antes de meterme en los 2 ejemplos, os he puesto 2 ejemplos. Ahora, hasta aquí hemos llegado a todo cómo se puede descubrir. Deciros que el descubrimiento y los ensayos, os voy a poner un ensayo en el cual es un ensayo lo que llamamos empírico, el ensayo en el que estás buscando algo no específico a una diana, y otro ejemplo, este es en antiinfectivos, y el otro ejemplo es en neurogeneración, y es en una enfermedad rara que se llama esclerosis lateral amiotrófica, en el cual nosotros también apostamos por las enfermedades raras. Las enfermedades raras están olvidadas y es muy difícil, pero hay una población que no es tan grande como la otra, pero que necesita buscar alternativas a su problemática y a su patología. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer ensayos empíricos amplios o hay que hacer ensayos de diana? Pues según las modas, igual que buscar ensayos muestras sintéticas y muestras de microbiología, o sea, de un origen microbiológico. Ahora se lleva lo que se llama empírico en este momento, porque lo que ha pasado anteriormente es que realmente si se utilizan dianas y son lo que tú estás inhibiendo es una enzima y un sustrato, tú inhibes la enzima y el sustrato y estás bloqueándola, pero lo que no sabes es si realmente después va a penetrar en la célula. Entonces ha habido muchísimas campañas de ensayos en los cuales tú purificabas tu enzima y tú purificabas tu sustrato y lo que hacías es bloquearla, pero sin embargo después realmente no atravesaban y entonces no funcionaban. Sin embargo, cuando tú trabajas con microorganismos o cuando tú trabajas con líneas celulares o cuando tú trabajas con parásitos y estás viendo que realmente está penetrando dentro de la célula total, y ya tienes adelantado toda esa que realmente es lo que va a pasar después. Tú te lo van a administrar y tiene que entrar dentro y tiene que matar el patógeno o tiene que matar la línea tumoral que te está produciendo tu tumor. Entonces, apostar hoy día es
es una posibilidad. Lo mejor es siempre, como todo, tener ensayos de los dos tipos, o tú puedes apostar teniendo este tipo de ensayos al principio, en el embudo, y tener los otros tipos de ensayos enzimáticos después. Lo que te va a decir es que esto está pasando, y el ensayo enzimático lo que te va a decir es que realmente está actuando sobre esa diana, sobre la otra diana. O sea que lo importante es que cuando tú establezcas un proyecto de búsqueda de nuevos fármacos o de nuevos metabolitos secundarios, tú tengas todo en tu cabeza. No puedes ir, hoy tengo esto, empiezo, no. Tengas todo el proyecto de descubrimiento, desde lo que vas a poner arriba hasta el final, todo en tu cabeza. Entonces, el proceso que se usa es un proceso parecido a lo que se describe aquí. Tenéis las muestras. Nosotros tenemos todo este tipo de equipamiento para poderlos distribuir. Se lee. Lo que tienes que tener es una forma de leerlo. Puedes leer o absorbancia, o puedes leer fluorescencia, o puedes leer luminiscencia, o algo, algo que tú puedas leer, pero puede ser algo tan sencillo como por leer crece o no crece, y esto se puede aplicar a todo, desde el parásito hasta la línea celular. Realmente tener la lectura, recoger los datos, calcular las actividades. Este paso es el que os he dicho antes de la replicación, que nosotros llamamos de replicación, que es la eliminación por espectrofotometría de masas de baja y alta resolución de aquello que tenga un match y que tenga algo con algo conocido. Por baja, nosotros sí que tenemos toda esta base de datos, pero por alta resolución lo que te da es su peso molecular, y tú puedes comparar ese peso molecular que te da tus muestras con una base de datos que publica y ver, por lo menos, se parece a esto, o no se parece a esto, no se parece a nada. Y finalmente, determinar la estructura. En este caso de este antiinfectivo, fijaros, nosotros enseñamos este número de muestras, se obtuvieron estos hits en el primario, un 70% con un 70% de inhibición. O sea, tú puedes poner la selectividad de tus activos como tú consideres. Si tú no tienes nada, no tienes que ser tan estricto y ponerlo tan alto, lo puedes poner muchísimo más. Fundamentalmente, cuando se trabaja con dianas, tienes que ponerlo muchísimo más bajo, porque el número de activos que tienes es muy poquito. Y luego, realmente, eliminar, se quedaron solamente 11 y se han obtenido 17 compuestos y se han descubierto nuevas moléculas. Este es el tipo de moléculas que se han descubierto, como veis, son de lo más variopinto. Hay algunas que tienen unos valores de actividad mucho más altos, y hay otras que tienen valores de actividad más bajos. Algunas son nuevas y otras son parecidas, o puede ser también que no sean nuevas, pero que puedes tener algún radical, y que entonces se diferencian de la que ya está publicada o la que ya está patentada. Esta es la más prometedora de las que se obtuvieron. Esta realmente es producida por un hongo. A veces no quiere decir que siempre los antiinfectivos salgan hongos y bacterias, sino que puede salir de activos de todo tipo. Tiene buenas actividades en patógenos que hoy día es muy difícil de tratar. O sea, a pesar de que realmente, ya os he dicho que antibióticos y hay muchísimos, y hay una lista y tal, pero buscar algo que trate Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii es muy difícil, y realmente la mayoría de las personas, hay muchas personas que entran en un hospital porque tienen un problema de una cadera o de un trasplante y tal, pero realmente se mueren por una sepsis, y al final muchos de estos son los causantes estos, porque se deslaza y hay un problema, porque no hay, con todas las alternativas que hay, no hay ninguna para poder, y se está volviendo incluso a la colistina, que no sé si os suena así, a volver a tratar, a utilizar antibióticos que habían sido dejados hacía mucho tiempo, pero dejados porque tenían problemas de citotoxicidad, o producían neurotoxicidad a los pacientes, o porque no eran buenos, pero como es la única alternativa, se están volviendo otra vez, y con unas actividades buenas. Esto aquí os explico otra vez un poco las actividades que tenían, lo más remarcable sobre coli, sobre Acinetobacter y sobre Pseudomonas. Y lo que nos ha servido es, ¿qué hacemos ahora una vez que tú tienes la molécula, sabes que tiene un potencial? Pues hay que hacer todo este proceso. O sea, realmente nosotros podemos llegar hasta aquí, hasta una preclínica. Esta molécula, que llamamos T2760, la caracterizamos, vimos que no tenía cardiotoxicidad, ni neurotoxicidad, pero sin embargo hay que empezar a desarrollarla, hay que empezar a hacer derivados, y hay que empezar a esto. Para esto sí que no hay ningún apoyo. Y entonces realmente lo que conseguimos es encuadrarla dentro de este proyecto europeo, y entonces estamos trabajando con ella.
El otro caso que os voy a explicar es, este caso es sobre esclerosis lateral amiotrófica. Es un proyecto con 2 universidades y con el consejo, un proyecto multidisciplinar. Lo que aplicábamos, nosotros teníamos, es un proyecto en el que se mezclaron nuestras librerías con las librerías de sintéticos que tenía el laboratorio de química médica del consejo, y junto con la Complutense, que lo que desarrolló fue un modelo animal para esclerosis lateral amiotrófica. El problema que tenemos es que, claro, al final hay que ir a ensayos in vivo, y el primero que hay que hacer ensayos in vivo son ratones, son ratas, y no hay modelos, y sobre todo en todo lo que es neurodegeneración no hay modelos para poder hacer ensayos. Entonces hay que desarrollar estos modelos. Cada uno hizo su parte. El ensayo es igual que lo que os he dicho anteriormente, es un ensayo en el que se compaginaron todas las áreas: microbiología, química y purificación. Se aplicó tanto la preclínica también para descubrir, y al final, y en este caso el ensayo, voy a terminar poniendo todo y así os. Este ha sido el resultado del ensayo. El ensayo era un ensayo con una diana específica, una diana que es GSK3 beta, que es una quinasa. En este caso lo que teníamos que inhibir es a esta quinasa, a la unión de la enzima con el sustrato. También se buscaba especificidad para esta quinasa, por lo cual se utilizaron otras 2 quinasas, CK1 y CK2, que no está puesta aquí. Se buscó también y se vio si tenía actividad antioxidante. Se purificaron, e incluso se llegaron a hacer los ensayos in vivo en el modelo animal que se había desarrollado anteriormente por el grupo de la Universidad Complutense. Moléculas producidas, los hongos son de lo más variopinto, eso es algo que siempre viste mucho poner esto, pero bueno, podéis explicaros de que son de lo más diferente, y sigue existiendo un montón de hongos sin investigar. O sea, las bacterias, los acinozumicetos y las bacterias han sido más estudiadas, los hongos han sido menos estudiados, fundamentalmente porque es muy difícil de crecerlos. Entonces, por eso se ha utilizado. Con lo cual, existe un montón de mundo por investigar y por aislar. Eso es otra de las áreas que se está perdiendo. El micólogo que aísla morfológicamente, ese conocimiento realmente, como no se mantenga, se perderá en unos años. Este es el tipo de moléculas que se han obtenido, y más en entinas, ya veis que son completamente diferentes, algunas son conocidas, y se obtuvieron 5 familias nuevas, y se ensayaron moléculas químicas, y se obtuvo un modelo animal. Ese fue el resultado de los más interesantes fueron los disipéptidos, y dentro de ellos fue el ácido isolecanórico, por los resultados de actividad que plantearon. Con este ácido isolecanórico, que tenían estas actividades sobre estas enzimas, lo que veis que tenía actividad y que era específica sobre estas 2 quinasas y no sobre esta otra quinasa. Buscábamos algo específico. Tenía también actividad antioxidante, y también tenía actividad. También se hizo después, era un ensayo enzimático, un ensayo in vitro, y luego se ha probado sobre líneas celulares, que son líneas neurológicas. Estas 2 líneas celulares, la PC12 y la NSK34, y se ha visto que tiene actividad y que protegen, tanto cuando está el daño producido por rotenona o por LMBA. Son 2 toxinas que lo que hacen es producir daños en las líneas celulares semejantes a los que se producen cuando tienes esclerosis lateral amiotrófica. El modelo con lo cual este compuesto lo que hace es que lo protege sobre estos 2 tipos de daño. Este modelo también se hizo en animales, y también tenía protección, y esto es algo que estamos investigando e intentando conseguir financiación para poder hacerlo. Ahora mismo hemos entrado en un proyecto europeo, hemos pasado la primera fase y hemos pedido la siguiente fase para poder seguir. El daño que se produce en los animales está producido por esta toxina. Esta toxina es una toxina producida por una planta, y que realmente produce el mismo efecto que cuando se produce cuando tú tienes la esclerosis lateral amiotrófica. Estas son las propiedades del ácido Estas son las propiedades del ácido isolecanórico.
Y esto lo que nos sirvió, eso es otra de las cosas. Nosotros lo que hacemos es algo que sabemos que es prometedor, algo que sirve para un futuro. Lo primero que hacemos es patentarlo. Lo patentamos, y cuando eso, pues no patentas el microorganismo, puedes describirlo, pero lo que patentas es la molécula nueva y para un uso específico. En este caso, esta molécula no era completamente nueva, había sido descrita para otros, y entonces lo que la patentamos fue para el uso. O sea, tú puedes patentar la molécula completamente nueva, o puedes patentar la molécula que ha sido descubierta, que ha sido previamente, y la tuya se diferencia en una serie de los radicales para el uso que tú le estás buscando en ese momento. Bueno, entonces estos son dos casos. Como esos, en las áreas que tenemos, hemos descubierto muchísimos más casos. La preclínica que hacemos, que ya os lo he dicho varias veces, son preclínicas para ver si es seguro, y en el caso de la metabolómica, la plataforma que tenemos está formada por el RMN y por dos TOF, por dos triples cuadrupolo, uno de alta resolución y un triple cuadrupolo, y con esto lo que hacemos fundamentalmente aquí es recibir muestras de pacientes que, por ejemplo, tengan cáncer de colon, que tengan cáncer o que tengan cáncer por ejemplo de pulmón, que tengan problemas respiratorios y gente sana. Entonces, esas poblaciones lo que se hace es buscar los metabolitos que se producen, compararlas, hacer un análisis estadístico, compararlas y ver si se pueden separar esos metabolitos, y luego también puedes hacer algo y buscar dentro de los pathways a ver si los puedes asociar a algún pathway. Esto no es dirigido. Tú también puedes saber qué metabolitos es el que tienes que buscar en esa población y lo puedes hacer dirigido para ver si esas poblaciones, ese metabolito que tú quieres buscar, están en unas y no en las otras. Si encuentras algo que está en la población que tenga cáncer y no a la población que tenga los problemas respiratorios, por ejemplo, podría servirte como un biomarcador. Es algo muy inicial, pero puede servirte para profundizar. Y finalmente deciros que realmente nosotros solamente podemos llegar hasta aquí. Esta fase 1, fase 2 y fase 3 es lo más caro que existe en poner en el mercado. Son millones de euros, pero muchos millones de euros, pero no es igual de difícil en todas las áreas. Os he dicho que el cáncer es mucho más fácil o en cualquier otra más. Hasta ahora esto es el pipeline que nosotros tenemos. Como veis, hay algunos que están más avanzados y otros menos, pero bueno, eso es lo que hemos hecho en los 5 años que estamos trabajando. Tenemos que seguir poniendo cosas, descubriendo más y poniéndolos como más descubriendo. Los grupos con los que colaboramos son estos, y volver otra vez a enfatizar que realmente biólogos, químicos, farmacólogos, y que tenemos todo este tipo de trabajo multidisciplinar. Y este es el grupo que trabajamos, ¿vale?